Hacía mucho que no os grababa vídeos ni secuencias de yoga ni contestaba a vuestras preguntas y me estaba empezando a poner un poco al día, y entre todas las preguntas que me habéis mandado de vez en cuando me surgió y me acordé de la que iba sobre las lesiones en yoga. Así que de eso es lo que vamos a preguntar. Si era posible hacerse lesiones mientras hacemos yoga, y la respuesta es sí, pero todo esto es relativo y depende de muchos factores, y por eso os he preparado este vídeo, para que os quitéis un poquito el miedo de estas posibilidades, que supongo que es el motivo por el que me lo habéis preguntado, y también para que los que practicamos tengamos en cuenta que esas posibilidades existen y que tenemos que tener atención y cuidado con ellas. Lo primero de todo es deciros que dentro de poder producirse lesiones en yoga también va a variar de los tipos de yoga que practiquemos. Es decir, no es lo mismo practicar Hatha Yoga, por ejemplo, que es la variante que yo sobre todo practico, que practicar Yin Yoga. Estamos hablando de dos prácticas diferentes. El Hatha va a ser quizá posiciones mantenidas, pero un pelín más fluidas que las del Yin Yoga. El Yin Yoga estamos hablando de una práctica que se suelen mantener las posturas de 3 a 6 minutos y suelen ser posturas restaurativas, por lo cual quizá las posibilidades van a ser un poco menores a las del Hatha Yoga, o por ejemplo otras variantes si nos vamos a un Vinyasa, que son posturas de yoga fluidas, ¿vale? Es lo que se conoce muchas veces también como el Yoga Flow. Y luego también tenemos otras, como por ejemplo puede ser el Power Yoga o puede ser el Rocket Yoga, que por supuesto son variantes que son más no estáticas, pero que tú mantienes la postura y entras en esa postura de una manera más directa, y por lo tanto nuestro cuerpo va a necesitar más calentamiento. Entonces, muy importante antes de ponernos a practicar yoga y plantearnos si nos podemos lesionar o no, es elegir bien el tipo de yoga que vamos a practicar. En mi caso, y para el yoga terapéutico, lo que hacemos es que nos adaptamos a la persona. Si tenemos una persona que es más dinámica, vamos a tirar más por estilos vinyasas. Yo suelo mezclar ambos. Y sin embargo, si tenemos una persona que va buscando más la calma y la relajación, o que lo necesita sobre todo más, pues vamos a tirar por variantes más del estilo Yin Yoga, ¿vale? Luego tengo por aquí la chuletita. Siguiente punto, muy importante en cualquier variante que practiquemos, el conocer nuestro cuerpo. Hay algunos casos que queremos hacer la típica postura que ha salido en cualquier postura exuberante, que ha sido muy bonita y que encima a la modelo le quedaba genial el modelito que llevaba. Eso no somos nosotros. Cada persona es única. Nuestras posturas van a ser igual de únicas que nosotros mismos. Eso significa no tenemos que imitar a nadie. Es muy importante que ante cualquier postura que hagamos intentemos escuchar cuáles son los límites de nuestro cuerpo, y en el momento en que se empieza a crear una diferencia entre tensión y dolor, ¿vale? Es normal sentir un poquito de tensión cuando estamos estirando o cuando estamos comprimiendo a lo mejor la columna vertebral, pero sentir dolor no es normal. Si sentimos dolor, debemos de parar, volver a la postura inicial, y depende del volumen de dolor que hayamos tenido, volver a intentarlo de una forma más correcta, adaptando la postura a nosotros mismos, o directamente decir, vale, pues esta postura ahora mismo no soy capaz de hacerla, la dejo para más adelante y en otro momento de mi vida. Ahora os contaré una experiencia también sobre mí. Por lo tanto, es importante que empecemos por los pies y no por el tejado, es decir, que tengamos una buena base, un buen calentamiento, haber realizado posturas anteriores. Hay muchas posturas que digamos que evolucionan o tienen variantes, entonces a lo mejor empezar por la sencilla, empezar a ver si nos sentimos seguros con ella, es decir, por ejemplo, un puente, y una vez que nos sentamos seguros con el puente, nuestros glúteos estén preparados, nuestro cuerpo, nuestro hombro, todo sea una misma figura, entonces nos metemos a hacer la rueda, pero no queramos hacer la rueda antes de haber realizado el puente correctamente. Mi experiencia, que os decía que os iba a contar. Me lleváis viendo prácticamente desde que empecé a hacer mi Instagram público, que antes me dedicaba todos los días, no todos los días, pero muchos de ellos, a intentar practicar el pino o handstand. ¿Qué pasó? Hubo durante un tiempo que yo empecé a sentirme un poco de la muñeca. Ya sabéis que el lado izquierdo yo lo siento un poquito menos, entonces tengo riesgo de lesiones mayor, porque no sé hasta qué punto me está doliendo. Cuando me empezó a doler, claro, empecé a reducir un poco la práctica, pero no dejé de hacerlo y me continuaba doliendo. Si os habéis dado cuenta, hace más o menos desde que empecé mi titulación de yoga terapéutico, casualmente
dejé de intentarlo. Y antes de eso ya me había empezado a meter más con la postura sobre la cabeza, que es Sirsasana, y veis que hay más stories haciendo Sirsasana que intentando el handstand. Eso no significa que no lo siga intentando, me sigue sin salir, me seguirá sin salir mucho tiempo. Digamos que mi cuerpo todavía no está preparado para entrar en esa postura, mi cuerpo, mente, alma, lo que sea. Y ahora de momento me debo mantener en esa postura sobre la cabeza, que ya me doy por satisfecha de haberlo conseguido. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo en ese momento todavía tampoco era consciente, nos pasa, tenemos que aprender, tenemos que experimentar con nuestro cuerpo, tenemos que jugar, que os lo digo siempre. Entonces, si una postura no nos sale, no sigamos intentándolo, porque ahí es el momento en el que nos podemos hacer daño. Sin embargo, podemos realizar, pues eso, en este caso, por ejemplo, si estamos intentando hacer un handstand, que no sé cuántos de vosotros será el caso en mi Instagram, pero si estamos intentando hacer un handstand, pues a lo mejor empezar por la postura sobre la cabeza. Y antes de empezar con la postura sobre la cabeza, pues a lo mejor intentar, si somos capaces de hacer un perro boca abajo, es decir, una postura ya invertida, sin marearnos, sin tener malestares, teniendo una postura correcta, ¿vale? Es decir, no tengamos miedo a la hora de practicar yoga, pero sí que tengamos precaución y sobre todo escuchemos a nuestro cuerpo si hay algo que nos está doliendo o es únicamente tensión. Una de las posturas o una de las lesiones más comunes en yoga son las de hipermovilidad o hiperflexibilidad. Hay personas, yo no lo tengo muy pronunciada, pero hay personas que tenemos más predisposición a ser flexibles. Es decir, cuando nos ponemos a hacer cualquier postura, aunque a lo mejor llevemos tiempo sin practicarla, llegamos mucho más allá que otras personas. Este es el caso, por ejemplo, como pasa algunas veces en la diferencia de sexos. Hay algunas veces que parece que los hombres son menos flexibles que nosotras. Esto es indiferente, depende de la práctica que tengamos dentro del yoga. Pero aquí es importante que sepamos identificar si padecemos esta hiperflexibilidad o hipermovilidad que nos va a causar el qué. Pues que a lo mejor cuando hagamos algunas posturas tipo el perro boca abajo o el perro boca arriba, ¿vale? Que son posturas que son muy sencillas, pues a lo mejor nuestros brazos, como veis con el mío, se van a flexibilizar un poco más. Esto no significa que la postura esté bien hecha, porque ahí lo que estamos haciendo es forzar nuestras articulaciones a estirarse más de la cuenta. Lo que debemos hacer es causar algo de presión, de compresión en nuestras articulaciones, en nuestros músculos, es decir, envolver y utilizar todas las partes de nuestro cuerpo para crear una base estable, es decir, en lugar de irnos tan lejos como me estaba yendo yo antes y abrirlo tanto, mantenernos un poquito más atrás, activando nuestros músculos, como veis en el vídeo y en la imagen, ¿vale? Así que, guerreros, espero haber respondido a vuestra pregunta, espero que tengáis un poquito más claro cuál es la diferencia entre el dolor, tensión, también si tenemos que tener miedo, si no. Sobre todo lo que quiero que os llevéis con vosotros después de este vídeo es que cada día que practiquéis, cada día que bien sea yoga, cualquier otra cosa, es una oportunidad para ser mejores, una oportunidad para reinventarse, así que no ceséis, siempre hay formas, el yoga de verdad es para todo el mundo, hay sillas, hay bloques, hay posturas que son de suelo, hay posturas que son estables, de pie, no hace falta que todos lleguemos a hacer el pino, podemos quedarnos mucho más atrás y tener exactamente o más beneficios que cuando estamos en la postura del pino. Así que nada, os mando un beso muy fuerte, seguid siendo buenos, seguid siendo conscientes y nos vemos pronto.